Pues yo estaba leyendo mis lecturas matutinas, que leo todas las mañanas varios libritos, como he dicho, y leo también un trozo de la Biblia. Y hoy me tocó el libro del Baruch, allá por el capítulo 1 o 2, que es un libro no tan conocido, solo está en las Biblias católicas, no en las protestantes. Baruch era el secretario del profeta Jeremías, se menciona en el libro de Jeremías, pero los estudiosos consideran que este libro de Baruch es un libro seudónimo, es decir, falsamente, con buena intención, falsamente atribuye este libro compuesto al secretario de Jeremías, Baruch, que quiere decir Benito, Benedicto, ¿no? Bendecido en hebreo, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención leer lo que decían las notas de mi Biblia en italiano que leo yo por amor a la lengua italiana, notas muy breves, más breves que las de la Biblia de Jerusalén, que es la que ven los que vean esto en video, hablando de que es un libro tardío del periodo después ya de la conquista babilonia, que fue horrible. Sitiaron la ciudad. Las madres hasta llegaron a comerse a los hijos por el hambre, algo que no es desconocido en la Biblia. Ocurre en varios pasajes el canibalismo, ¿no? Existe en el segundo libro de los Reyes, si no mal recuerdo, el primero, y en otros lugares también en Lamentaciones, que es el libro que tiene que ver con el llanto, el lamento de los judíos después de la destrucción de Jerusalén, la catástrofe de la conquista de los babilonios allá por el año 587 antes de Cristo. Y también el canibalismo, que las madres se coman a los hijos, que es horroroso, pues también está en la lista de las maldiciones por romper la alianza en el capítulo 28 de Deuteronomio. Así que en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el verso 53 dice: comerás el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y tus hijas que te haya dado Yahvé tu Dios, en el asedio y la angustia a que te reducirá tu enemigo, el más delicado y tierno de entre los tuyos, mirará con malos ojos a su hermano, e incluso a la esposa de su corazón, y a los hijos que le queden, negándose a compartir con ellos la carne de sus hijos que se comerá, al no quedarse ya nada en el asedio y la angustia a que tu enemigo te reducirá en todas tus ciudades. La más delicada y tierna de las mujeres de tu pueblo, tan delicada y tierna que no hubiera osado posar en tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos al esposo de su corazón, e incluso a su hijo y a su hija, a las secundinas salidas de su seno y a los hijos que dé a luz, pues los comerá a escondidas por la privación
en el asedio y angustia, a que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. Y precisamente en mis apuntes de mi Biblia de Jerusalén, tengo una referencia a Baruch capítulo 2, donde dice que jamás se hizo debajo del cielo entero nada semejante a lo que hizo Él, el Señor Dios, conforme está escrito en la ley de Moisés, hasta el punto de que llegamos a comer uno la carne de su propio hijo, otro la carne de su propia hija. Ahí ven, yo creo, con todo el poder de la Biblia judía, porque todos estos son escritos judíos, el poder tan fuerte de la narración de algo que realmente pasó. También volverán a comerse a los hijos en el asedio romano, 70 años después de Cristo. Así que es algo terrible que los judíos lo ven como un castigo divino por romper la alianza. A mí lo que me llama la atención es cómo se cumple la palabra de Dios. Yo me estoy leyendo, como he dicho algunas veces, un tomo muy grueso, que es el primero de 2 tomos gruesos sobre San Pablo, de un gran estudioso bíblico inglés, anglicano, no católico, pero pudiera ser un buen católico ciertamente en su conocimiento bíblico, nada más en línea con todo lo que enseña la Iglesia Católica acerca de la Biblia, lo cual yo bebí en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico y en la Universidad Pontificia Gregoriana y en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de los Dominicos, el Angelicum. Y este hombre y yo, vamos a decir, después de yo haber pasado ya décadas estudiando la Biblia, yo diría casi 50 años, pues estamos totalmente de acuerdo en la uniformidad, coherencia, continuidad de la Biblia entera, comenzando con el libro del Génesis y terminando con el libro del Apocalipsis. Una continuidad con rupturas o descontinuidad, porque lo que hace Cristo es totalmente inesperado, que el Mesías padeciera. Eso se lo dice Cristo a los discípulos de Emaús, ¿no? O por lo menos en el episodio de Emaús, en el capítulo 24 de Lucas, dice que sí, que era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. Y también después de Emaús, en las últimas instrucciones a los apóstoles, les dice: estas son las palabras mías que yo les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo, repite, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones,
empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces ahí tenemos incluso repetido que el Cristo tenía que sufrir, el Mesías tenía que sufrir. Cristo quiere decir Mesías, que es lo que no comprendían estos discípulos de Emaús, cabizbajos, pensando que Cristo, el Mesías, Jesús, iba a restaurar el reino de Israel y que no podía sufrir porque iba a vencer sobre los enemigos, les iba a romper las cabezas, como dice el Salmo 2, un salmo mesiánico. Y entonces Jesús tiene que explicarles las escrituras que no habían entendido. Y precisamente en el capítulo 24, hacia el final, les dice que esperen en Jerusalén la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Así que Él se aparece por 40 días después de crucificado, y 10 días después, en el día 50, Pentecostés, se dice en griego, es cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces yo leyendo a este estudioso, que es un obispo ya emérito, retirado, anglicano, en la iglesia anglicana inglesa, es lo que llaman los anglicanos altos, son casi como los católicos, excepto que no aceptan al Papa como infalible u otros prerrogativos. Yo creo que estarían dispuestos a aceptar al Papa como el primero entre pares, y quizá con el ecumenismo pueda haber una unión. Y de hecho muchos anglicanos han pasado a la Iglesia Católica, que es otro tema que no voy a tratar. Pero leyendo a este hombre, es un verdadero exégeta, estudioso bíblico, porque con la erudición enorme que tiene, conoce toda la literatura griega, latina, judía, los rabinos, toda la Biblia, a Shakespeare, la literatura mundial, todo eso, leyéndolo, su fe, su devoción, su vida de oración, obvio, pues te hace convertirte más a Dios. Él enfatiza mucho lo del cuerpo, lo sagrado que es el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Si yo quisiera dedicar algunos días a esta visión de la Biblia, lo que dice la Torá de los castigos estos y cómo podemos aplicarlo a nuestra situación actual. Esto lo haré en varias sesiones en estos días con la ayuda de Dios.